Hola, hola, muy buenas tardes. Un lunes más aquí con ustedes, que hoy estamos a 3 de marzo y este marzo es un mes que, bueno, es un mes movido, un Sí. mes movido. No, un mes. No, aparte, Un es mes. que aparte, bueno, recapitulando Sí, todo, claro. estamos dejando atrás el mes del amor con nuestro último invitado, y este mes va a ser un poco diferente, ¿no? En relación a los meses anteriores. Vamos a tener más invitados, como ahorita lo pueden ver, ahorita vamos a hacer la presentación oficial, pero sí es importante enfatizar que en este mes nos vamos a enfocar en la parte de la mujer por la cuestión del 8 de marzo y por la cuestión de que es indispensable para nosotros que la mujer sea reconocida, y más en este mes que se ocupa para esta situación de, pues de muchas cosas, no solo de reconocimiento, sino de muchas cosas que no me voy a meter tanto porque soy hombre y no puedo explicar nada. Exacto, de hecho no sé por qué está hablando, no sé por qué está hablando si es hombre. Teníamos que hablar aquí, Ruth y yo. ¿Qué es lo que pasa? Es un mes, efectivamente, lo que dice Carlos, lo que decía Ruth, hasta como que se le atoró aquí en el alma. Me dio tanta emoción. Sí, porque queremos educarnos con nuestros invitados, queremos empaparnos mucho más y de esa forma, bueno, pues poder con nuestra experiencia y con la experiencia de nuestros invitados, poder dar mejor información, que creo que es lo que ahorita está pasando. Estamos muy desinformados. Sí. Así es. O sea, está muy esto como de muy de moda, muy fuerte, muy así, pero en realidad, ¿a qué va esta lucha? ¿No? O sea, al final sí sabemos lo que estamos conmemorando, o sea, sí sabemos las bases, pero queremos ir pie pianito, y creo que para eso me parece que es. Ok, Gaby, me parece perfecto que vamos a ir pian pianito, pero para hacer un pian pianito primero tenemos que tener una muy buena base, ¿cierto? Entonces, nuestro tema va a ser un tema un poquito fuerte, un poquito diferente, un poquito controversial incluso, Y el tema se llama cicatrices espirituales de la mujer. Y para eso tenemos un gran invitado, de verdad que yo me siento, por eso yo creo que tenía tanta emoción que no pude ni hablar. Y para eso, de verdad, hasta me quito el sombrero. Y de verdad, me lo voy a quitar y les voy a decir por qué. Y lo voy a aventar, ¿no? Y lo voy a aventar. Y les voy a decir por qué. Porque para mí Celso es un hombre, ¿sí? Que ha defendido, ha ayudado y ha apoyado mucho a la mujer. Y eso me consta, no me lo han platicado ni porque quiero quedar bien con Celso ni nada. Me consta porque ha apoyado mucho a la Fundación Managua, ¿sí? Apoya a las mujeres. Y me consta que no es machista también. ¿Qué? No es machista. No, ¿por qué? Porque yo lo he visto con su familia, claro. O sea, lo he visto con su esposa, con sus hijitos, sí. Y que apoya a la mujer, apoya los proyectos de la esposa, apoya esto. Y lo más importante que viene de una gran guerrera mujer madre. ¿Sí? Y bueno, aquí está, ya dije mucho, hasta el sombrero me quité y lo aventé, ¿sí? Pero bueno, aquí está nuestro invitado, es un invitado muy especial, es Celso, y me gustaría que se presentara. Bueno, pues muchísimas gracias, Ruth, gracias por esta presentación, no me la esperaba. Sí, creo que fue demasiado. Carlos, muchísimas gracias, Gaby. Sí. Un gusto y conocerte el día de hoy. Bueno, gracias a la audiencia también de este programa, pues muchísimas gracias por este tiempo. Y efectivamente, mi nombre es Celso Flores, soy pastor de una iglesia, y pues es un gran privilegio poder estar aquí con ustedes compartiendo este espacio. Y pues que lo que platiquemos sea de mucha ayuda para todos, bendición efectivamente para todos los que estamos aquí, y pues muchas felicidades, ¿no? A las mujeres siempre hay que reconocer el esfuerzo, el trabajo, ¿no? La importancia que de alguna manera representa, ¿no? El género femenino. Pues, efectivamente, mi mamá, mi abuela fueron personas claves en mi vida, y ahora mi esposa, tengo una hija, es de mucha bendición. Así que
pues aquí estamos para servirles y esperemos que sea de mucha ayuda. Pues al ataque, chicos. Al ataque. Ok, a ver, Gaby, ¿qué quieres saber de Celso? Mira, se nos cayó el micrófono. Es que tanta emoción, tanta buena vida y tanta buena energía. Bueno, ahorita comentando esta parte que dice Ruth, de que eres pastor y teniendo muy en cuenta esta situación de ser una situación espiritual, ¿no? Sin tocar el tema religioso ni nada. Yo te preguntaría, yo también tengo una hija, entonces, ¿cómo yo pudiera enseñarle a mi hija esta conexión espiritual hacia la parte femenina? ¿No? O sea, me parece, bueno, que claro, pues es una niña, pues ya nada más uno le enseña a ponerse moñitos y la coquetería y así, porque también nosotros lo hemos esquematizado de esa manera. Pero en esta parte espiritual, que era lo que mencionaban mucho, ¿cómo se lo puedo yo transmitir a ella para que ella tenga ese contacto y ese conocimiento con ella misma? Wow. Bueno, pues quiero también aclarar que no creo que pueda tener las respuestas a todo, ¿no? Invéntatelas. También es que efectivamente no siempre he respetado lo que cada uno de nosotros podamos creer, ¿no? Algo que quisiera mencionar, si se me olvida la pregunta me lo puedes repetir, sí. Pero algo que me gustaría mencionar mucho es que efectivamente, y valoro que dentro de este programa se le dé mucha importancia a esa parte espiritual. Creo que tenemos muy buenas herramientas para tratar con nuestra salud física, ¿no? Actualmente es algo que es importante, ¿no? O sea, tenemos desde dietas, ayunos intermitentes, temas de ejercicio, etcétera, etcétera, que creo que han sido buenos. Creo que anteriormente eso era algo que no se trabajaba mucho, ¿no? Si sabíamos que alguien estaba ejercitándose o hacía alguna dieta, hasta nos reíamos, nos burlamos, y creo que hemos entendido esa parte importante de cuidar el cuerpo, de la alimentación, etcétera, ¿no? También esa parte emocional que considero yo que es importante el día de hoy, ¿no? Este trabajo que se tiene con las emociones, saber, ¿no? Que hoy existen inteligencias, ¿no? Emocionales y todo lo demás, que creo que es un avance, ¿no? Que también ha tenido bastante ya el hombre, ¿no? Al ir creciendo en todo esto, ¿no? Pero pues me parece importante porque creo que a veces descuidamos como esta zona espiritual, ¿no? Esta parte que para mi parecer pues es muy importante, ¿no? O sea, estamos muy atendiendo muchas de estas cosas, ¿no? Insisto, inteligencia, conocimiento y todo. ¿Y qué onda con esa parte espiritual? ¿Qué pasa con esta situación de lo espiritual que ocurre y todo eso, ¿no? Entonces, pues, creo que es tiempo, ¿no? Y yo quisiera comenzar por ese punto, ¿no? De que podamos comprender, entender que efectivamente hay una parte material en nosotros, ¿no? Existe, que es el cuerpo, ¿no? Pero pues existe también esta zona espiritual. O sea, decir que solamente somos materia, decir que solamente somos un cuerpo físico, pues creo que sería reducir, ¿no? Reducir demasiado a la persona, al ser humano, al hecho incluso de decir que solamente estaremos aquí unos cuantos años, ¿no? Tal vez, no sé, 90, máximo 100 años, si bien nos va, ¿no? Incluso la Biblia dice que lo máximo es que llegamos a un 80, 90 años, dice, y ya difícilmente llegamos. Entonces, reducir al ser humano, hombre o mujer, reducirlo solamente a esta parte material, me parece que sería algo que ya no queda, ¿no? En este momento. Creo que queda más que claro saber que existe esta parte espiritual, somos más que materia, hay algo en nosotros que nos hace ir más allá, que nos hace ser personas que trascenderemos y que incluso hasta una eternidad nos está esperando, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y yo comenzaría por esta parte, ¿no? Darle importancia dentro de mi propia vida al saber qué papel juega esta situación de lo espiritual, ¿no? Fuimos creados cuando el Señor nos hizo, es parte de lo que nosotros creemos, dice que Él formó del polvo de la tierra, ¿no? Y esto creo que se entiende, ¿no? Incluso está comprobado científicamente que tenemos partes, ¿no? En cuestiones de la tierra y todo lo demás, pero dice que hay una parte donde Él sopla aliento de vida, y ese aliento de vida se entiende que es toda esta parte espiritual, esta parte del alma, ¿no? Como queramos nosotros llamarlo. Entonces yo comenzaría por ahí. Se comenzaría por el hecho de entender, de aceptar esta condición espiritual que todos los seres humanos tendríamos, ¿no? O sea, empiezo yo por esta parte, ¿no? Claro. Conociendo, sabiendo que si yo no creo como padre, ¿no? En este caso como papá, como mamá, pues va a estar difícil que yo lo pueda pasar, ¿no? Entonces, empezaría por ahí, por ese punto, ¿no? La pregunta era de qué forma, ¿no? A mi hija yo le estoy tratando de enseñar esta situación. Bueno, empiezo, insisto,
creyendo, conociendo, aceptando esta parte espiritual y dándole ese valor a mi hija. O sea, no solamente es materia que está ahí, no solamente es algo que se mueve, ¿no? Que tiene 2 pies y anda caminando y que no siente, que no tiene voluntad, que no toma decisiones. Entonces, ese es el peor error que yo puedo cometer. ¿Sí me explico? Entonces, creo que empiezo por darle un valor a ella, un valor que tiene que ver con el hecho de su espíritu, de saber que es alguien importante, al igual, insisto, que en este caso mi esposa y también mi hijo, ¿no? Yo empezaría por ahí. O sea, el darle la importancia de saber que va más allá de una simple materia, insisto, que se está moviendo, es un ser, es una persona especial, es algo integral que se está conformando y que está creciendo. Por eso toma decisiones, por eso tiene sentimientos, por eso tiene voluntad, por eso lo que yo le diga puede trascender, ¿no? O sea, si yo le digo que es hermosa, si yo le digo que se cuide, pues eso va a trascender. Si yo le digo todo lo contrario, pues la voy a afectar, ¿no? Entonces, yo empezaría por esta parte, ¿no? Por la aceptación de lo espiritual y el impacto que esa parte espiritual. Ese sería lo primero, ¿no? Para tener más voy a hacer un comentario y fíjate que dice algo muy importante y qué bonito habla, ¿no? Digo, qué padre y qué bonito sería. Pero si yo, mamá, tengo cicatrices, tengo heridas, y yo a mi hija, pues yo no le puedo decir, qué hermosa estás, pórtate bien, mamacita, no, ¿qué es lo que? Pues siéntese bien, pórtese bien, haga esto, porque yo estoy lastimada, porque yo estoy herida. ¿Sí me explico? O sea, no le voy a hablar con ese amor y digo, con esas palabritas, pero entonces aquí yo hago a ti, mujer, que nos estás escuchando, que nos estás viendo, lo principal en cuestión espiritual, a mí, Ruth, me funcionó sanar mis heridas, sanar mis cicatrices. Si yo estoy bien, si yo sano, si yo acepto que somos cuerpo, mente y espíritu, no nomás me voy a cuidar y me voy a ver mona, ¿sí? En cuestión de, yo puedo decir, yo hago yoga, ¿sí? Yo me alimento muy bien, yo voy a terapias, yo tengo coach, yo hago miles de cosas, ajá. Sí, pero le miento la madre al vecino, ¿no? Exactamente. Le jalo los pelos a mi hijo. Si le miento la madre al vecino, eso quiere decir que interiormente, espiritualmente, estoy mal. ¿Sí me explico? Ahí, ¿qué podríamos hacer, Celso? ¿Cómo lo podríamos? O sea, como decir, a mí me funcionó cursos que he tomado en cuestión de sanación de cicatrices. No quiero mencionar mucho porque quedamos en no meternos más que totalmente en lo espiritual, pero a mí me ha ayudado mucho eso. Y si mis hijas ven que yo he sanado, eso va como cadenita. Porque es con el ejemplo, ¿no? Es con el ejemplo, pero aquí, ¿cómo sería, Celso, que nos dijese? Bueno, precisamente esta parte espiritual, o sea, esta área espiritual, ¿no?, que tenemos nosotros, es la que nos va a conectar con Dios. O sea, es la forma que Dios deja su huella, ¿no?, en nosotros de alguna manera, y es por eso que dentro de cada ser humano, dentro de cada persona existe una necesidad de tratar de conocer algo que va más allá. Por eso nos preguntamos cosas como la vida, o sea, si nosotros definimos la vida nada más como lo que estamos haciendo, como que queda algo vacío, ¿no? Como que decimos, o sea, creo que hace falta algo más que conocer la muerte, etcétera. Bueno, todas estas situaciones son las que de alguna forma nos conectan con Dios. Lo bello de este asunto que yo podría decir es que hay como una búsqueda mutua. O sea, Dios busca al hombre y el hombre en algún momento de su vida lo tiene que buscar. Si regresamos a la pregunta que me hacías, Gaby, cada uno de nosotros tiene que tener una historia personal con Dios. O sea, creo que uno de los errores que a veces llegamos a cometer precisamente es que queremos implementar o imponer una historia que nosotros vivimos con Dios. Y ahí es donde se vienen los asuntos complicados. Y se va haciendo nudos, ¿no? Totalmente. Porque, por ejemplo, yo puedo decir que hay cosas que yo he experimentado en mi relación con Dios y que son muy distintas a las que he experimentado en mi esposa. Claro. Incluso que estamos casados. No, y aparte, yo creo que aquí hay un punto muy importante, que a mí me hace como ruido. Esta parte en la que estamos hablando desde una cuestión cuando estás informado, estás cerca de tu parte espiritual. Pero ¿qué pasa con estas personas? Que me voy a incluir porque no sabemos, ¿verdad? No estamos tan informadas, no estamos tan cerca de una parte, pues no espiritual, porque es que justo ahí voy, porque
todo el mundo creo que estamos muy conflictuados y estigmatizados con la religión, ¿no? Claro. Porque, pues por nuestra historia, porque mataron a personas, porque, o sea, hemos visto muchas cuestiones de desastres, que yo lo entiendo perfectamente porque al final somos humanos y es un humano el que está haciendo estos movimientos, ¿no? No es cuestión de que sea Dios. Pero ¿qué pasa con este segmento de personas que no tienen un acercamiento a Dios, que están enojadas con Dios, que están atravesadas por esta parte en la que si escuchan espiritualidad o religión dicen, yo no quiero saber ni de Dios, ni de la religión, ni de la espiritualidad, y me enfoco en esta parte más material, que yo creo que esa es una parte de una cicatriz muy grande, ¿no? El no querer afrontar, el no querer saber. ¿Qué podrías tú decirnos de esta parte como más, yo creo que más actual, porque digo, es muy fuerte que ahora todo el mundo de mi generación para abajo, estamos muy así, muy conflictados con la religión, muy conflictados, y con la religión que sea, no una religión en específico. Primero que nada, pues respeto, ¿no? Obviamente Sí. la postura o Claro. las religiones, ¿no? De la audiencia, de los que están. Y no quisiera generalizar, ¿sabes? Sí, o sea, no quisiera generalizar sí, porque no. creo que a final del día, como tú dices, existen muchas religiones y cada religión podría de alguna forma pensar distinto, tener experiencias distintas, etcétera, etcétera. Tal vez yo lo que mencionaría es precisamente esta situación. Hace rato, Ruth, me mencionabas en la introducción la parte importante del cuidar el espíritu, de atender el espíritu, porque si no, de lo contrario, tenemos todas estas alteraciones. Incluso hiciste una forma, ¿no? Del genio y cómo somos. Bueno, cuando nuestro espíritu, cuando la parte espiritual no está cercana a Dios, o sea, no está conectada con Dios, no tenemos esa relación personal con Dios, es cuando nuestro cuerpo, nuestras pasiones, o a lo mejor en términos teológicos, nuestra carne, vamos a decirlo de esta manera, que no es la parte física, sino más bien nuestras pasiones, es cuando están en descontrol. Entonces, por ejemplo, ¿no? La Biblia dice, enójate pero no lastimes, ¿no? Enójate pero no hagas daño, ¿no? En término teológico es no peques. Y esa parte a mí me llama mucho la atención. Porque, por ejemplo, si alguien dice, no, pues es que Dios dice que no te enojes. No, eso no es verdad. Ahí dice, enójate. O sea, Dios no está peleado con que saquemos nuestras emociones, ¿no? O sea, no te dice, no llores. No es verdad, Jesús lloró cuando fue aquí en la tierra, ¿no? Entonces, no, o sea, tú te puedes enojar, puedes llorar. El problema, incluso puedes tener celos, ¿no? O sea, también forma parte en este caso, se menciona acerca de que Dios es un Dios también que tiene esos celos, ¿no? Que cuida, que está al pendiente. ¿A qué me refiero con todos estos asuntos? Cuando mis pasiones, o sea, cuando esa carne no está controlada, o sea, no está en esa conexión con Dios, es cuando entonces ocupamos mis pasiones para lastimar, es cuando exageramos todo eso. ¿Por qué hago mención de todas estas cosas? Porque el ser humano tiende a exagerarlo todo. Podemos usar... puedo usar la religión, puedo usar la ciencia, puedo usar mi papel, mi rol como padre, puedo usar mi rol como pastor, puedo usar mi rol como jefe. O sea, puedo utilizar lo que creo, lo que pienso, dónde estoy, para lastimar y hacer daño cuando precisamente no hay control en mis pasiones. Entonces, eso es lo que pasa. Por eso menciono que no quiero generalizar. No, pero con todo respeto, si de repente a lo mejor este comentario pudiera sonar un poquito agresivo o algo así, pero generalmente cuando alguien se encuentra disgustado, peleado con Dios, más bien es enojado, disgustado con alguien, con una persona, con un tinte religioso. ¿Sí me explico? O sea, en este caso puede ser, no sé, el hijo que está molesto con papá y mamá porque desde pequeño me llevabas a la iglesia y me hiciste que a fuerza creyera e hiciera esto, y por eso no quiero saber nada de Dios, porque no estás peleado con Dios, estás disgustado con el rol que te hicieron marcado desde pequeño. ¿Sí me explico? Si desafortunadamente viviste tal vez alguna mala experiencia en alguna iglesia, insisto, fue con personas, fuimos nosotros, ¿no? O sea, decir, por ejemplo, que el hecho de que yo sea pastor no he lastimado, pues es imposible. O sea, todos los que estamos aquí de alguna forma, en algún momento de nuestras vidas hemos llegado a lastimar, hemos llegado a hacer un daño. Creo que gran parte...
creo que gran parte, Sí, claro. o sea, precisa, ese es el punto al que quiero yo llegar. Sí. O sea, apenas estaba yo precisamente en la escuela de mi hija y estábamos hablando de la empatía y en ese tema de la empatía hablaban sobre comentarios y todo, fue en una clase abierta con los padres y yo hacía mención acerca de este asunto, ¿no? Una forma de ser empáticos unos con otros es reconocer pues, que todos tenemos errores y en algún momento hemos fallado. Nos sentimos más empáticos cuando escuchamos de otra persona que se ha equivocado, que cometió un error similar al mío y que a pesar de que falló, pudo salir adelante. Bueno, a mi parecer este es el punto al que quiero yo llegar. Insisto, no generalizo porque creo que a lo mejor también cada caso es particular y valdría la pena obviamente con cada persona platicar, tener esta empatía, no juzgar, etcétera, y saber hasta dónde podemos ayudar, pero la mayoría de los casos de situaciones donde estamos disgustados o estamos peleados con Dios, pues Dios no tuvo nada que ver, ¿no? O sea, Dios estaba como afuera así llorando, diciendo, porque yo no le hice nada, o sea, sí, o sea, exacto, yo no fui, ¿no? Fue su papá, yo no fui, fue el esposo, yo no fui, fue el pastor, ¿no? O sea, yo no hice nada, yo siempre te he buscado, siempre te he amado y esto. Y regresando a lo mejor a esta parte que igual no mencionabas, de esa búsqueda, de esa conexión con Dios. Alguien decía que anteriormente en los romanos, los soldados romanos cuando se saludaban, pues nosotros nos saludamos dando la mano, no solamente esto, ¿no? Entonces, pero anteriormente se saludaban y se tomaban del antebrazo, sí. O sea, había un saludo que era de esta forma, ¿no? O sea, creo que de eso se trata estar con Dios. O sea, es abrazar, tomarnos de esta manera, porque en algún momento de nuestras vidas, por lo que vivimos, por dónde estamos, lo que está ocurriendo en este mundo, etcétera, etcétera, hay ocasiones donde nos soltamos nosotros de Dios, ¿vale? O sea, donde de repente puede haber cuestionamientos, pensamientos, me suelto un poco, pero si Dios me tiene tomado de su mano, pues Él no me va a soltar, o sea, Él va a estar aquí tomado de mi mano. Yo insisto demasiado en el hecho de que cada uno de nosotros podamos tener esta historia, esta cercanía y esta búsqueda personal con Dios. Entonces creo que es importante entender que esa zona espiritual que tengo en mi vida es la que me conecta con Dios y Dios es la que está buscando constantemente. ¿No? Claro. Está queriendo acercarse a ver, voy a hacer un comentario y como siempre pues me tengo que desnudar yo. Y me voy a volver a desnudar. Sí, me voy a volver a desnudar y lo voy a decir. Si me quedo sin... ¿Cómo? No. ¿A qué voy? Y voy a ser muy clara, muy concisa y muy objetiva. ¿Sí? Y sin tapujos. Porque nuestro programa se llama Sé tú y voy a ser yo. ¿Sí? ¿Por qué me quité el sombrero y por qué dije que lo admiro y lo respeto a un hombre? Y es muy difícil que yo lo diga y no porque soy machista, no porque soy feminista, no, nada de eso, ¿sí? Pero sí lo admiro y lo respeto. Y le voy a decir por qué y no nada más a Celso. Te lo voy a comentar a ti, mujer, que me estás viendo y me estás escuchando y que quiero que aprendas a ser tú, ¿sí? Yo también como tú tuve muchos desiertos, tuve muchos problemas, tuve muchas dificultades en la vida. Muchas veces yo me enojaba. Y así como lo estás diciendo, Celso, yo me enojaba por una mala decisión que yo tomé y que es lo más fácil. Culpo a Dios, ¿sí? O puedo culpar a él o a ella. Pero yo no hacía clic con mi cuerpo, con mi mente y con mi espíritu. ¿Por qué, mujer? Porque siempre queremos vernos monas, divinas, bellas, por dentro, pero por fuera tenemos un cáncer, tenemos un dolor, apestamos y eso lo salpicamos con lo que más amas. Muchas veces nuestros hijos, nuestro esposo, tu pareja, tus hermanos, misma. Con uno misma. No, y estamos dolidas. ¿Y por qué lo digo con Celso? Porque él a mí me ayudó mucho. Y no me ayudó en, ay, pobrecita Rude, ay, ¿por qué le hicieron eso? No, a ver, primeramente vamos a aceptar lo que tú eres. Y eso fue el tema de febrero, ¿sí? De tener un amor propio. Pero ¿cómo voy a querer tener un amor propio si mi espíritu estaba así? Y yo podía decir, es que yo soy feliz, y yo soy muy luchona, y yo soy una guerrera, y yo soy esto. Pues sí, pero avísale a tu cara, y avísale a tus actos. ¿Sí me explico? Sí. Avísales.
¿Por qué? Porque no das felicidad. Los ojos son la ventana del alma. ¿Sí se han dado cuenta que muchas mujeres dicen, es que yo soy feliz, yo estoy muy contenta? Sí, pues avísale a tus ojitos, mamacita, avísale a tu carita que eres feliz, porque no lo hacemos. Y ahí está, yo creo que al punto que queremos llegar. Y bueno, perdón que interrumpa, pero yo creo que esto que estás mencionando es muy importante porque es mucho más sencillo enfocarnos en la parte física, ¿no? En lo tangible, Así es. que ir hacia adentro, ¿no? Por ejemplo, tú ahorita hacías una mención muy bonita de agarrarte aquí, ¿no? de Dios. Y yo les comentaba una vez a Ruth y a Carlos que mi abuela era muy religiosa y me decía, y ella de verdad confiaba. O sea, yo es alguien que admiro, de ahorita su cuerpo trascendió hace apenas unos meses, pero yo la admiraba porque a sus 85 años ella vivía sola y súper independiente. Entonces yo le decía, ¿no te da miedo? Y me decía, no, hija, que yo me agarro de Dios. ¿No? Entonces ella sí atornaba muy entrona. Y me decía, es que ¿sabes cuál es tu problema? Que tú no te agarras de Dios. Y por lo que ahorita estás comentando. Y no vamos a quitarle Dios el tema, ahora sí que la religión. Esta parte, como ustedes mencionan, la parte espiritual. Y yo les decía, ok, que me agarre. O sea, yo ya le levanté la mano, que me agarre. Ahorita es que no alcanza. Después conocí a Carlos y dije, ay, estuvo en la religión. Sí, claro. Pero después, ahorita con lo que están ahorita ustedes comentando, es un trabajo mucho más fino, de manera muy personalizada. Y lo que ahorita creo que lo que queremos es, no, a ver, muy bien, eso muy bonito. Mencióname 5 pasos para 5 tips, 5 primeros pasos para que Dios esté en mi alma. Como la doctora de Puebla. Si quieres conocer a Dios en una semana, nosotros podemos. Y entonces dices, no, espérame, no es así, ¿no? Y aquí viene otra vez esta parte de lo que dices, el autoconocimiento, el amor propio, de lo que hablamos el mes pasado, está bien pegadito con el tema de la mujer, que estamos ya ahorita ya a días, ¿no? De conmemorar todas estas luchas, de conmemorar todos estos gritos ahogados que de mucha injusticia y desigualdad que hay. Sin embargo, creo que he hecho una reflexión, que cosa que no sucede mucho en mí. En realidad, si regresamos entonces a nuestros inicios, somos iguales. Así es. Sí, completamente. Así es. De hecho, yo recuerdo, y seguramente no creo que sea la primera vez que menciono, pero recuerdo que en alguna ocasión había una dinámica donde nos daban una hoja totalmente en blanco, ¿no? A las personas que estábamos ahí, y después nos hacían que fuéramos anotando cosas, ¿no? O sea, un rayón, una palabra, lo que fuera, si fuéramos pasando. Obviamente poner nuestro nombre en esa hoja. Ya fuéramos pasando, y al final, pues nos regresaban la hoja y estaba toda arriba, ¿no? Y hacía la reflexión diciendo, al principio de nuestra vida éramos eso, o sea, éramos puros, limpios, una hoja completamente en blanco, ¿no? Que con el pasar del tiempo y como se fue viviendo lo que fuimos experimentando, lo que fuimos haciendo, pues desafortunadamente se fueron escribiendo cosas, haciendo esto y esto. Pero totalmente, incluso hay una parte en la Biblia donde dice que los niños, ahorita hablando de lo espiritual, hay muchas historias interesantes que están en la Biblia. Una de ellas, por ejemplo, es que dice que un día Jesús estaba enseñando y de repente llegaron los niños, ¿no? Y empezaron a irse sobre Jesús, ¿no? Como cualquier niño. A veces tenemos como muchas figuras religiosas o muy estigmatizadas, ¿no? Y no sé, pero pues un niño es un niño, o sea, pues no creo que los niños hayan llegado y hayan querido escuchar, o sea, creo que estaban jugando, estaban de alguna manera trabajando ahí, todo lo demás. Y me llamó mucho la atención que dice que estaba de alguna forma trabajando ahí, enseñando a Jesús, estaba con ellos, y los adultos, los discípulos que estaban con él, se airan y empiezan a apartarlos, ¿no? Empiezan a quitarlos y todo este asunto, y les dice, no, Jesús, no nos hagan a un lado, déjenlos aquí. Es más, y lanza esta enseñanza, si ustedes adultos no tienen un corazón como el de los niños, entonces no van a conocer y no entenderán lo que es el reino. Eso es una gran verdad. Y hace rato, creo que, mencionaba por acá, hay que ser honestos, o sea, no hay muchas cosas en esta tierra que nos ayuden a acercarnos. O sea, no es un tema a tratar, o sea, es un tema complejo, a lo mejor como decían por ahí, controversial, causa conflicto, no sé, a veces a lo mejor no es conflicto, simplemente puede haber como muchas ideas y muchas dudas o experiencias que llegamos a vivir, etcétera, etcétera,
y es complicado, o sea, nada nos ayuda, ¿no? O sea, no tenemos esta parte donde, a ver, vamos a realmente encontrarnos, y que nos expliquen, que nos enseñen esto, ¿no? O sea, un poquito más prácticos con ello, sino más bien tenemos esa imagen de alguien como papá, como mamá, como la abuela, o como el líder religioso que nos decía, acércate, haz esto y lo otro, ¿no? Y entonces más como impositivo, y nunca realmente fue ese entendimiento de que nosotros tenemos una necesidad de acercarnos directamente a ese Dios. El ejemplo de los niños me parece muy interesante, porque un niño no se acerca a algo que no le guste, que no le agrade, ¿no? O sea, y algo tenía ese Jesús que hizo que esos pequeños se acercaran y pudieran pasar un buen rato ahí con él. Claro. Entonces me parece que eso es tal vez parte de lo que nosotros podríamos comenzar a hacer en este sentido. Y siendo un poquito rápidos, o sea, sería complicado dar. Entiendo y sé que necesitamos en nuestras vidas cosas muy prácticas, muy ágiles, muy de 1, 2, 3, 4, 5 pasos, acercarnos, y no estoy en contra de eso. Creo que incluso dentro de Dios puede ser de esa forma. Hay relatos en la Biblia donde Dios fue muy claro y específico, así, haces esto, esto y esto, y los personajes lo hicieron. Entonces no creo que Dios esté peleado con esa parte. Sin embargo, sí creo que intentar desmenuzar y encontrarnos precisamente con ese Dios en nuestras vidas, en un abrir y cerrar de ojos, en una sola charla, puede ser un poco complicado. O sea, creo que hay que ir profundizando poco a poco, y empezaría yo por eso el día de hoy, la necesidad de saber que tengo una vida espiritual y que necesita encontrarse con ese Dios. Claro. Y que ese Dios me está buscando a mí. Ok. A ver, híjole, como producción siempre nos llama ya la atención, ya nos está diciendo del tiempo, pero yo no te voy a dar los pasos, yo no soy pastora, yo no soy absolutamente nada, yo simplemente sé ser yo misma, ¿sí? ¿A qué voy? Y con eso te digo a ti, mujer, que me estás escuchando, y yo creo que te abrí un poquito mi corazón, ¿sí? ¿Quién fue la persona que a mí me ayudó, ¿sí? Y me empezó a guiar, ¿sí? En cómo hacer las cosas. Pero yo no te voy a dar tips ni mucho menos. Yo lo único que sí te digo, cómo vamos a aprender a hacer clic, ¿sí? Porque somos, para integrarnos en cuerpo, en mente y espíritu, ¿sí? Obviamente, y se va a escuchar así como muy, no sé, trillado, ¿no? En cuerpo, digo, pues duerme tus 8 horas, toma 2 o un poquito más de agua, ¿sí? Duerme bien. En cuestión de tu mente, pues hay que leer, hay que ir a terapias, escucha música. Y en cuestión del espiritual, yo sí te voy a sugerir, ¿sí? Vamos a empezar a mí me ayudó a meditar, ¿sí? A meditar, a escribir, realmente escribir, y lo más importante, a quitarme máscaras, aceptarme tal como yo soy, verme tal cual soy, no nomás es que él me vio mal y él es el que me hizo. Ok, a ver, espérame, ¿cómo me comporté? ¿Qué es lo que yo hice? ¿Qué es lo que yo hago? Sí, también. Sí. Eso a mí me ayudó muchísimo, no sé qué les quieras sugerir tú también, Gaby. Pues me parece muy importante, muchas gracias por tu sabiduría, por compartirla, y sí, que no importa la religión que profeses, acércate a descubrir más allá, sabiendo que no hay pasos, al parecer rápidos, para nada, y que este mes importante redescubras qué hay dentro de ti. Así es. ¿Tú, Carlos, qué nos podrías decir? Yo creo que... Los bendiga. No, que esta parte de las personas un poco alejadas o un poco que no quieren saber de esta parte que creemos espiritual, pues saber discernir que no es una religión la que define tu espiritualidad, que eres tú en contacto con lo que tú creas, que vas a definir esa espiritualidad y que en base a eso puedes crecer y puedes ser mejor persona. Ok. Celso, con una sola palabra, porque producción ya nos está, con una sola palabra, ¿qué nos puedes decir hacia la mujer? Qué difícil es eso. Bueno, Dios no está peleado con la mujer. Dios diseñó a la mujer, y hay un principio importante que tenemos que tomar en cuenta en la creación, y es el principio de la complementación.
cuando Dios crea a la mujer, no la hace aún similar. Incluso dice la parte que cuando vio que el hombre se encontraba solo, fue algo que a él no le pareció. O sea, faltaba algo. O sea, algo estaba esperando todavía por la creación para que pudiera culminarse. Y es cuando entonces llega la mujer. Entonces es cuando la forma y la hace de tal manera que en el primer momento, al principio, no dice que entonces esta mujer quedara por debajo del hombre ni nada de eso, sino al contrario. Incluso la frase que dice en ese momento Adán al verla es: esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne. O sea, es exactamente similar, igual, es un complemento. Entonces, a mí me parece muy, muy importante esta situación, porque creo que efectivamente, como lo decíamos hace rato, es a veces nuestra pasión, nuestra forma de haber visto las cosas, las que a veces generamos toda una serie de situaciones que no son reales. Okay. Acerquémonos a Dios y creo que Él puede ayudarnos a... O sea, comamos manzana. No, bueno, yo lo único que te digo es: grita, llora, patalea, pero nunca te rindas. Búscate en ti, búscate, encuéntrate, quítate máscaras y de ahí vamos a empezar a hacer clic en cuerpo, mente y espíritu. Ruth Pineda se despide. Gabriela Muñoz. Carlos Celada. Bueno, Celso Flores, muchas gracias, Ruth, y a todos ustedes por este espacio. Muchas gracias. Adiós, bye.